Se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida, pero aún tenía muchos proyectos, sueños y camino por recorrer. Sin embargo, el 27 de marzo de 2014, un día que parecía absolutamente normal, el horror golpeó a su puerta y cambió su vida para siempre. Natalia Ponce de León, de 33 años, estaba de visita en la casa de su madre cuando un hombre del pasado fue a buscarla. No sospechó que, al abrir la puerta, sufriría un ataque que quemaría por completo su rostro y gran parte de su cuerpo. Un hombre que llevaba tiempo obsesionado con ella quiso destruirla, arrebatarle la vida, la identidad y sus sueños. Lo hizo lanzándole ácido en el rostro. Lo que no sabía era que enfrente tenía una mujer que no solo luchó por sobrevivir, sino que se negaría a ser definida y tratada como víctima a pesar del dolor y las cicatrices. Desde entonces, Natalia trabajó para transformar el peor de sus traumas en una causa solidaria para ayudar a miles de personas en todo el mundo. Su entrega terminó por convertirla en un símbolo de resistencia, valentía y empatía. Su historia permitió dimensionar la magnitud de estos ataques en Colombia, además de impulsar cambios legales, científicos y tecnológicos necesarios en el país. Pero para llegar a ese lugar que hoy ocupa, Natalia primero tuvo que atravesar una pesadilla que puso a prueba su fortaleza. Hoy conoceremos todo sobre ella y el episodio que cambió su vida. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Natalia antes del ataque. Antes de convertirse en una sobreviviente, activista y un símbolo de resiliencia, Natalia Ponce de León era simplemente una joven con sueños y metas que nada tenían que ver con la vida que terminó teniendo a raíz de la tragedia que marcó su vida. Natalia nació el 8 de agosto de 1980 en Bogotá, Colombia. Su infancia transcurrió en el seno de una familia unida, aunque no estuvo exenta de adversidades. Cuando tenía 14 años, sus padres se divorciaron y a partir de entonces, ella y sus dos hermanos, Juan y Camilo, quedaron al cuidado de su madre, Julia Gutiérrez de Piñeres, quien pasó a ser el sostén principal de la familia. Si bien se mantuvo en contacto con su padre, la relación con él fue siempre más distante. Muy por el contrario, con su madre y sus hermanos tenía una relación cercana que se reforzaría con los años y especialmente en los momentos más oscuros de su vida. Durante la adolescencia, Natalia mostró las primeras señales de su espíritu inquieto y libre. Ella misma ha contado en entrevistas que en ese entonces le gustaba mucho salir de fiesta, bailar y compartir con amigos. Pero esa etapa no podía durar para siempre. Tras finalizar los estudios secundarios, tuvo que elegir qué camino quería emprender para su futuro profesional. Esto no le resultó tan difícil porque además de ser alegre y extrovertida, un rasgo que la caracterizaba era la curiosidad. Sentía una gran atracción por las historias de ficción, lo que la llevó a estudiar medios audiovisuales en el Politécnico Gran Colombiano, donde se especializó en dirección y producción de cine. Al graduarse, antes de lanzarse de lleno al mundo audiovisual, quiso vivir otras experiencias. Se mudó a Londres inicialmente con la idea de pasar apenas 8 meses aprendiendo inglés, pero la cultura británica la atrapó. Y aunque no todas sus experiencias como extranjera fueron gratas, terminó quedándose 3 años en el país europeo. Regresó a Colombia en 2010
en un momento en el que su familia atravesaba un periodo complejo. A su madre le acababan de diagnosticar EPOC, una enfermedad pulmonar crónica que desde entonces la obligó a depender a diario de un tanque de oxígeno para poder respirar. Ante esta situación, Natalia eligió quedarse cerca de su familia, sobre todo de Julia. Vivió por un tiempo con ella hasta encontrar un trabajo y rearmar su vida. Hizo algunos trabajos como modelo publicitaria, pero ante las dificultades de su madre para trabajar, decidió incorporarse a la empresa textil de la familia. Se especializaban en la fabricación de uniformes para empresas. Gracias a ese empleo y a su dedicación, en 2013 logró independizarse. Natalia estaba feliz por haber recuperado su autonomía. Se mudó sola y compró su primer auto. Todo parecía marchar en la dirección a la que siempre había apuntado. Aunque todavía no había encontrado la manera de insertarse en el rubro en el que se había formado, estaba convencida de que algún día lo conseguiría y que mientras tanto debía disfrutar de sus logros. Sin embargo, un personaje del pasado reapareció en su presente para interrumpir su camino y destruir todo lo que había construido. Cuando tenía 18 años y solía ir a bailar, Natalia se cruzó en varias fiestas con un joven de su edad llamado Jonathan Vega. Él solía mostrarse tranquilo, pero había algo en su manera de ser que le generaba incomodidad. En una ocasión, Vega se le acercó para pedirle marihuana y Natalia, que no consumía, le respondió que no tenía con un tono un tanto hostil. Su novio de ese entonces, que también tenía visto a Vega de otras noches, le advirtió que tuviera cuidado y no fuera agresiva con él porque aunque no se notara, podía ser peligroso. Natalia no le dio demasiada importancia. Jamás hubiese imaginado que esa breve e insignificante interacción desencadenaría una obsesión en aquel sujeto y que años más tarde intentaría destruir su vida. Sobrevivir a la tragedia. En la tarde del 27 de marzo de 2014, Natalia fue de visita a la casa de su madre, ubicada en el barrio Santa Bárbara de Bogotá. Era un día como cualquier otro en el que pasarían un rato en familia, probablemente hablando de trabajo. Pero alrededor de las 5:20 de la tarde sonó el intercomunicador. Natalia respondió y del otro lado, el personal de seguridad del edificio le avisó que había alguien en la planta baja que la estaba buscando. Esa persona se había identificado como Bernardo Londoño, un exnovio al que Natalia no veía desde hacía tiempo. Su visita inesperada la sorprendió, pero no se le ocurrió sospechar que estaba a punto de enfrentarse con el mismísimo horror. En un principio pensó en hacerlo subir al departamento, pero recordó que debía sacar unas cajas con basura y prefirió bajar a recibirlo personalmente en el hall del edificio. Cuando estuvo allí y cruzó la puerta, notó que había un hombre esperándola, pero estaba de espalda y llevaba puesto un abrigo con capucha que le cubría la cabeza. Aunque no pudo verle la cara, la contextura física no coincidía con la de Bernardo. Entonces le preguntó quién era y si estaba con su ex. El hombre le respondió que Bernardo estaba aparcando, pero en ese momento se dio vuelta para mirarla de frente y antes de que ella pudiera reaccionar, arrojó sobre el rostro de Natalia el líquido que guardaba en un recipiente de vidrio. Natalia no supo de inmediato con qué la habían agredido, pero en cuestión de segundos sintió cómo su piel comenzaba a quemarse y desprenderse de su cuerpo. No notó dolor, porque sus nervios se quemaron al instante, pero la desesperación de no saber qué le estaba pasando la hizo derrumbarse sobre el suelo. Además del rostro, el líquido había impactado en sus brazos, abdomen y piernas. En cada segundo que pasaba, la piel y la ropa se le iban desintegrando y la visión se le tornaba cada vez más borrosa. Pensó entonces que se estaba quedando ciega porque veía todo gris y no podía distinguir los colores. El agresor huyó de inmediato, dejando atrás los gritos desgarradores de Natalia que resonaron en todo el edificio. El personal del edificio, además de su madre y hermanos, acudieron a asistirla, pero nadie sabía cómo actuar ante esta terrible situación. Natalia fue trasladada de urgencia a la clínica Reina Sofía, donde los médicos la sometieron a una ducha de agua para tratar de frenar el daño del líquido,
Determinaron que lo que la estaba quemando era un agente químico, pero no tenían certezas de cuál era el ácido exactamente. Creían estar haciendo bien en colocarla bajo el agua, pero por el contrario, la falta de experiencia en el manejo de quemaduras químicas hizo que en lugar de ayudarla, la situación empeorara. El contacto del ácido con el agua intensificó la corrosión en su piel. Julia, la madre de Natalia, al ver a su hija en ese estado crítico y agónico, sufrió un episodio de síndrome del corazón roto, una condición provocada por un pico de estrés que presenta los mismos síntomas que un infarto. Afortunadamente fue atendida de inmediato y logró sobrevivir. Horas más tarde, Natalia fue trasladada al Hospital Simón Bolívar, donde confirmaron que el líquido con el que la habían atacado había sido ácido sulfúrico. Y allí comenzó un largo proceso en la vida de Natalia. Desde un primer momento los médicos le advirtieron que su recuperación sería larga y extremadamente difícil. El ácido no solo le había afectado la piel, también había dañado músculos y huesos. Incluso calcularon que le habían arrojado cerca de 1 litro de líquido y que había llegado a tragarlo, afectando también sus vías respiratorias. El temor más grande de Natalia era la visión. Durante 6 meses estuvo completamente ciega como parte de un tratamiento que se centró en reconstruir sus párpados y lagrimales. Como parte del proceso de recuperación y reconstrucción, fue sometida a numerosas cirugías, todas en manos del cirujano Jorge Luis Gaviria, a quien ella hoy define como su ángel. En el quirófano, el equipo médico retiraba tejido muerto y lo reemplazaba con piel de cadáveres, además de realizar injertos de su propia piel que extraían de otras partes de su cuerpo. Bueno, pues llevo 39 cirugías, 39, sí, anestesias generales, 39 cirugías en el Simón Bolívar, todas. Natalia fue la primera persona en Colombia en usar una máscara de silicona importada desde Europa. De hecho, fue también la primera en el mundo en probarla. Además de silicona, la máscara también estaba compuesta por una pantalla protectora de los rayos del sol y servía para ejercer presión sobre los músculos y ayudar a la cicatrización. Gracias a esto, la reconstrucción del rostro de Natalia fue un milagro médico. Pero para eso, ella tuvo que atravesar un calvario. No solo pasó casi 1 año hospitalizada, sino que al recibir el alta y regresar a su casa, se encontró con una realidad desoladora. Frente al espejo decía ver un monstruo. Había bajado notablemente de peso, pero sobre todo había perdido su identidad. La depresión era tan profunda que llegó a debatirse entre la vida o la muerte. Afortunadamente, gracias a su fortaleza y al apoyo de su familia, optó por transformar ese dolor en lucha. Inspirada por otras víctimas que conoció durante su recuperación, decidió que no quería ser vista como una víctima, sino que buscaría que otros sobrevivientes tuvieran las mismas oportunidades que ella en su proceso de recuperación. Tras 39 cirugías, incontables terapias y medicamentos, cambió su dolor por una causa para ayudar a otros, lo que la convirtió en un símbolo de resiliencia y valentía. Pero antes de adentrarnos en ese capítulo de su vida, veamos qué sucedió con el agresor. Una obsesión desmesurada. Aunque Natalia nunca llegó a verle la cara aquel 27 de marzo de 2014, sí llegó a reconocer la voz de su atacante, que era la voz de aquel chico que se había cruzado en la adolescencia y que entonces, convertido en hombre, se había obsesionado con ella al punto de acosarla y seguirla por la calle. Supo que se trataba de Jonathan Vega, pero no alcanzó a compartir esa información con nadie, porque pasó varios días en coma inducido en cuanto fue hospitalizada. Fue tarea de las autoridades policiales averiguar quién era el atacante que se había hecho pasar por un exnovio de Natalia para destruir su vida. Uno de los primeros pasos fue interrogar a los familiares y allegados de la joven. Entre ellos declaró el verdadero Bernardo Londoño, quien aseguró que en alguna oportunidad Natalia le había manifestado que sentía miedo al salir a la calle porque estaba siendo acechada por Jonathan. A 2 días de haber iniciado la investigación,
La policía adquirió las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edificio y de la cuadra. En ellas se veía a un hombre caminar en dirección a la casa de Natalia con un recipiente de vidrio en la mano. El ataque contra Natalia había alcanzado una repercusión mediática sin igual. Por eso las autoridades utilizaron ese espacio para difundir las grabaciones, junto al anuncio de una millonaria recompensa para quien pudiera aportar información sobre el atacante. No hizo falta entregar alguna suma de dinero. Fue el mismísimo Jonathan quien llamó de manera anónima a la policía, asegurando que sabía quién era y dónde vivía el agresor. Sin embargo, en cuanto le pidieron más detalles, cortó la llamada. Su ambición lo hizo cometer un grave error y ponerse al descubierto. A pesar de no haber revelado su nombre, la policía ya lo tenía en la mira, y en cuanto rastrearon la llamada, obtuvieron su domicilio. En los primeros días de abril del año 2014, las autoridades arrestaron a Jonathan Vega en la casa donde vivía con su abuela. Los investigadores habían comprobado que el hombre de 32 años había planeado todo. En diciembre del año anterior compró ácido sulfúrico, supuestamente para trabajar en una de sus esculturas de metal. Jonathan solía refugiarse en el arte por recomendación médica. Y es que a los 14 años fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que provocaba que tuviera alucinaciones auditivas y visuales, además de delirios persecutorios. A eso se sumaba su adicción a las drogas, que incrementaban la ansiedad que padecía y lo hacían impredecible. A pesar de su historial médico, que incluía la atención de unos 38 psiquiatras e incontables ingresos en distintos hospitales y clínicas, nunca logró estabilizarse. Ante la mirada ajena, se mostraba como alguien retraído y callado, pero en su mente guardaba un caos que había gestado desde su infancia. Jonathan creció con su abuela materna porque su padre había muerto cuando él era un niño y su madre lo dejó en Colombia cuando decidió emigrar a Estados Unidos en busca de un mejor pasar económico. Sin embargo, él lo interpretó como un abandono. Todas esas experiencias contribuyeron al deterioro de su salud mental, ocasionando que la más mínima situación se transformara en algo enorme, tal y como sucedió con su breve interacción con Natalia. Jonathan tenía alucinaciones con ella, estaba obsesionado, creía escucharla y verla a cada hora, pero nada de eso era real. A la hora de enfrentar la justicia, su defensa intentó aplicar el recurso de inimputabilidad debido a su diagnóstico. Sin embargo, los peritajes concluyeron que, al momento del ataque, Jonathan actuó con plena conciencia y control de sus actos. El 8 de septiembre del año 2016, el Juzgado 37 de Conocimiento de Bogotá lo declaró culpable por tentativa de homicidio y lo sentenció a 21 años y 10 meses de prisión. Desde entonces permanece recluido en la cárcel La Picota, cumpliendo su condena. El proceso de transformación. En contra de la intención que tuvo su atacante de destruir su vida, Natalia se embarcó en un sinfín de proyectos en cuanto recibió el alta médica. Sin dudas, el principal y más importante fue la creación de la Fundación Natalia Ponce de León, que tuvo lugar en abril de 2015, apenas un año después del día que cambió su vida. Lo que trajo mi caso a Colombia fue visibilizar esa problemática y darle una voz a miles de mujeres y hombres que han sido quemados en Colombia, porque pues yo no soy la única víctima ni la única sobreviviente, somos miles. Colombia en el año 2011-2012 fue el primer país en el mundo con más ataques con agentes químicos, cifras de Civigila, cifras internacionales. Claro que por población, ¿no? A diferencia de países como la India, y completamente invisible y en silencio esa problemática. Y yo creo que pues mi caso destapó esa olla que llevaba a presión muchos años, de darle esa visibilidad y esa voz a miles de víctimas que han sido quemadas con químicos, atacadas con químicos en Colombia, porque son muchas.
La fundación nació con el objetivo de defender los derechos humanos de los sobrevivientes de ataques con químicos, prevenir nuevas violencias y garantizar que el Estado asumiera su responsabilidad ante estos hechos, sobre todo en el aspecto médico. Desde entonces, la Fundación ha acompañado a decenas de víctimas con asesoría legal y apoyo psicológico, además de haber impulsado campañas educativas y de sensibilización para visibilizar una problemática que por años había sido ignorada. La lucha de Natalia alcanzó tanta relevancia que llegó a convertirse en un asunto legislativo. En 2016, el Congreso colombiano aprobó la Ley 1773, conocida como la Ley Natalia Ponce, gracias a la cual los ataques con ácido pasaron a ser calificados como un delito autónomo y no como una lesión personal, como lo había sido hasta entonces. Por otro lado, la ley hizo que se endurecieran las penas y se eliminaran beneficios hacia los agresores. También estableció políticas públicas para la atención médica y psicológica de las víctimas. El trabajo que Natalia emprendió después de la tragedia que la tuvo como protagonista le trajo numerosos reconocimientos en todo el mundo. En 2016, la BBC la incluyó en su lista de las 100 mujeres más influyentes del año y poco después recibió el premio Outlook Inspirations por su capacidad para inspirar a millones. En 2017, obtuvo un premio en el evento Mujeres con Coraje, celebrado en Washington y encabezado por Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. También fue invitada a formar parte del Consejo Asesor del G7 para la Igualdad de Género, una iniciativa liderada por Emmanuel Macron. Todos estos reconocimientos reforzaron su rol como símbolo de lucha que impulsó el cambio para beneficio de miles de personas. Lejos de haber permitido que su agresor se saliera con la suya, Natalia tomó su peor desgracia y la transformó en inspiración, lucha y creatividad. Su historia hoy se puede conocer en distintos formatos. En 2022 presentó el cómic Kaya, Despertar en lo Profundo, donde ella misma aparece como una superheroína que logra renacer de la oscuridad. Al igual que en la realidad, Kaya representa el viaje interior de una mujer que convierte el dolor en poder. Este proyecto, desarrollado junto a la Fundación y una productora multimedia, une ilustración y realidad aumentada y busca sensibilizar a nuevas generaciones sobre la violencia y la resiliencia. Por otra parte, Natalia se encuentra trabajando en un documental desde que comenzó esta etapa de su vida. Desde el día 1, pidió a sus familiares y amigos que registraran en video cada momento de su proceso para luego convertirlo en un material que retratara la lucha que viven a diario las víctimas de ataques con químicos. El documental, que se titulará Bajo su piel, se encuentra en etapa de postproducción, pero aún no tiene fecha de lanzamiento. En la actualidad, a más de una década del ataque, el nombre de Natalia Ponce de León sigue estando asociado a la transformación, a la resiliencia y a la lucha por un mundo más justo, pero sobre todo a la aceptación y el perdón, ya que Natalia lleva años compartiendo un mensaje que para ella fue fundamental en su proceso de sanación espiritual y podría ayudar a otros en su misma situación. Aceptarse y perdonarse a uno mismo. A pesar de todo lo malo, es el único camino para renacer, salir adelante, trascender y volver a ser feliz. Fui víctima, obviamente, de un ataque con agente químico de ácido sulfúrico, pero no me quedé como víctima, pasé a ser sobreviviente y de sobreviviente a una superheroína. Entonces es como ese paso de pasar de ser víctima a victoriosa. Gracias a todos por llegar hasta el final del video y conocer lo que sucede especialmente en Colombia, e incluso estas historias que transforman nuestra manera de ver y percibir el mundo. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores y por supuesto a los miembros que nos apoyan incondicionalmente, a mí y a mi equipo. Hoy vamos a saludar a Erika Giannini.
Gracias, Erika, por ser parte de esta hermosa comunidad. Millones de gracias y abrazos. Los quiero mucho, que tengan una feliz semana y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.